y sobre todo una maternidad libre de violencia, libre de amenazas, libre de hostigamiento, que tus decisiones sean escuchadas, que tus decisiones sean validadas, que todo lo que hagas para proteger a tus hijos sea validado, sobre todo judicialmente. Hoy, después del fallecimiento de mi mamá, creo que el día de la madre más duro y triste que puedo tener, porque tengo miedo que le pase algo a mis hijos. Perdí la vergüenza y perdí el miedo a hablar, pero no el miedo que le pase algo a mis hijos. Sí, soy víctima de violencia de todo tipo, pero principalmente violencia vicaria. Y es imposible compartir un cuidado con alguien violento. A todas esas personas que hace más de 2 meses autorizaron a que mis hijos sean trasladados por extraños y sin mi consentimiento, únicamente por el consentimiento de su papá, les hago responsables si les llega a pasar algo. Al Observatorio de Violencia de la provincia les quiero agradecer por acompañarme en este caso. A la Defensoría de los Derechos del Niño, a la línea 137, a la violencia. Mercedes López, bueno, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué grabaste este video? A ver, lo grabaste porque estabas destruida, pero además, ¿por qué? ¿Por qué te pareció importante contarnos esto que te está pasando? Hay un libro que se llama Yo tendría que estar muerta, que es de Julieta Prandi, que cuenta toda su historia de violencia de género. Y hay una parte que me identifiqué mucho donde dice que solamente cuando vos ves en tus hijos y en los ojos de tus hijos y en el llanto de tus hijos reflejado tu miedo, tu angustia, te lleva a una situación límite. Es una situación límite donde realmente o es la vida del agresor o la de tus niños y salís a defender la vida de tus niños. ¿Qué edad tienen tus niños? 7 años, son mellizos. 7 años, son mellizos. ¿La separación cuándo ocurrió? ¿Hace cuánto tiempo? 3 años. 3 años. ¿Por violencia fue? ¿O por diferentes motivos? No hace falta que hables de todo lo que te pregunto. Sí. Muchas veces las víctimas de violencia nos cuesta poder verbalizar. Tenemos mucha vergüenza de denunciar. Sí. Y justamente en los casos de violencia vicaria, ¿qué ocurre? Creemos que en la separación podemos salvar a nuestros hijos. En la violencia vicaria, principalmente, lo que hay que tener en cuenta es que no es una violencia aislada. ¿Qué es la violencia vicaria? Porque mencionaste ese término en tu video. Sí, la violencia vicaria es un tipo de violencia que el agresor realiza en sustitución. Eso es vicario. Es decir, hay una víctima principal, pero el agresor ya no tiene contacto, entonces empieza a llevar adelante su violencia hacia lo que más ella ama, que pueden ser hijos por lo general o hijas. Si no hay hijos en esa relación violenta, pueden tratarse incluso de mascotas o de familiares directos. La agresión va hacia ellos para poder dañar a la víctima principal. Tu expareja quiere dañarte a vos, provocar el mayor daño posible, pero como no te tiene cerca o no te tiene a mano, daña a los hijos en común. La violencia vicaria va escalando, ¿sí? La violencia vicaria es una conducta sistemática, pero es el resultado de violencia física, económica, psicológica, va escalando y cuando llega a tus hijos es realmente... Cuando me preguntás por qué hiciste ese video, fue una situación realmente cuando llegas a un límite donde realmente comenzás a tener miedo y todo lo que no hiciste por vos, que es mi caso, todo lo que no hice, todo lo que no denuncié, todo lo que no hablé por mí, por años, tus hijos te hacen reaccionar y te ayudan a poder empezar a verbalizar. Bueno, vos lo dijiste bien en tu video, ¿no? Todos los miedos que podías haber tenido, cuando se trata de tus hijos, se van. O sea, por tus hijos vos perdés el miedo. ¿Es así? Sí, y por tus hijos realmente llegas a situaciones donde pedís ayuda.
Hay una situación que vos contás, nosotros pasamos una parte del video, pero te pido por favor que completes el relato. ¿Por qué vos tenés miedo por tus hijos? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué? Porque la violencia fue escalando. Ajá. Esa violencia que está determinada por un juzgado de violencia familiar y actualmente cuento con una perimetral hasta el 2025 por violencia vicaria y violencia psicológica y económica y demás. Esa violencia fue escalando y llegó a mis hijos. Cuando llega a tus hijos, el miedo es realmente devastador. Ni siquiera... O sea, él es violento con los hijos en común. En la violencia vicaria te puedo poner ejemplos genéricos para no hablar en particular. Por favor. ¿Sí? Por favor. La violencia vicaria se puede manifestar a través de distintas maneras. La violencia vicaria extrema es el asesinato, cuando el agresor llega a asesinar a niños o a niñas para poder causar el dolor a su madre, ¿no? Han habido casos. Han habido casos. Hay casos en nuestra provincia, quizás no están tipificados como violencia vicaria porque es muy reciente la tipificación. En países como España y México están tipificados, son delitos, y en nuestro país aún no hay legislación de violencia vicaria específica. Sí hay un dictamen de la Comisión de Salud a nivel nacional donde se incorpora la violencia vicaria. Agredir a los hijos o matar a los hijos para vengarse o para causarle daño a la madre. Sí, también se puede manifestar como poder comenzar a enseñar a tus hijos de la culpabilidad de la madre acerca de distintas situaciones, condiciones, autismo, enfermedades, con discapacidades, por cómo se viste, empezar ese es el nivel como comienza, ¿no? Después va escalando esos encuentros en que hay, donde los niños están presentes y presencian la violencia psicológica, sobre todo. La violencia psicológica es igual de dolorosa. Es terrible, porque en los niños dejan marcas de por vida. Sí, de por vida. Quizás no es visible, por eso la violencia vicaria está invisible socialmente, porque aparte el agresor tiene un perfil social, pero intrafamiliarmente es otra persona. ¿Ustedes comparten en las salidas? ¿Él puede llevarse los niños? ¿Cómo está funcionando eso? Cuando hay una perimetral siempre hay un intermediario. Bueno. Justamente para lo que hace... Para evitar el contacto entre ustedes dos. Claro, al haber violencia vicaria es el fundamento, digamos, de la ¿Qué es lo que vos, a esta altura quiero decir algo, vos sos abogada, lo primero que yo pensé es, siendo abogada y estás pasando por esto, ¿qué le queda a una mujer que no es abogada o que no tiene un abogado, peor todavía, que no tenga alguna protección legal, ¿no? Vos sos abogada y sin embargo estás lidiando con una situación. ¿Qué es lo que vos le estás pidiendo puntualmente y concretamente a la justicia, Mercedes? Que haya perspectiva de género en la decisión final, ¿sí? Que haya una perspectiva, en nuestro caso, de discapacidad. Realmente, internacionalmente ya se están fijando pautas que cuando un niño presencia actos de violencia hacia su madre, también es víctima de violencia. La ONU establece esta perspectiva. Hoy se está realizando el WEF en Argentina, en Buenos Aires, y hay hubo un panel de violencia. Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres estamos hablando de violación a derechos humanos. Acá estamos hablando en el caso de violencia vicaria, de derechos de niños, niñas y adolescentes que debemos proteger, cuidar. Es el eslabón más frágil de nuestra sociedad. Y el interés superior del niño debe primar por sobre toda decisión. Hay fallos ya en nuestro país que tienen esta perspectiva. Confío en la justicia que va a poder ser Estamos así. En un país, es interesantísimo lo que decís, Mercedes, estamos en un país donde cada vez hay más conciencia acerca de la violencia contra las mujeres. La verdad que hemos avanzado muchísimo en 10, 20 años, ¿sí? En lo que es perspectiva de género, violencia de género, muchísimo. Pero falta todavía el tema de los niños, ¿no? Sí. Falta trabajar el tema de los chicos. Sí. Como que los chicos parece que no son las principales víctimas, ¿no? Cuando la matriz es la violencia en una relación intrafamiliar, realmente tiene que haber una perspectiva que comprenda que el interés superior del niño es lo que más hay que proteger. ¿Sí? Es el interés superior del niño
Te voy a hacer una pregunta muy básica, no lo tomes a mal, pero necesito preguntar. ¿Han agotado ustedes dos, digo, todas las vías de diálogo, has intentado hablar con él, que entre en razón, no sé? Sí. Sí. Todas las vías que tenía Probaste todo. se agotaron y lo grave es que esa violencia fue escalando y llegó a mis niños, llegó a los niños y eso es el dolor más profundo que puede tener cualquier mamá cuando la otra persona no puede, el agresor en estos casos, por los casos que fui estudiando y la información que nos llegan, no puede, la empatía es muy difícil en la otra persona cuando son tus propios hijos. El llanto de un hijo es dolorosísimo. Ni siquiera el haber terminado en una guardia del hospital con un ataque de pánico y me hizo como reaccionar. A mí me hizo reaccionar mis hijos y te cuento que en el autismo, en el autismo a veces hay otras condiciones, ¿viste? Y en el autismo en los niños también es muy importante tener en cuenta estos casos porque el daño que se puede provocar es realmente un daño que abarca toda su salud. La salud es integral y realmente es importante no solo esa perspectiva, como bien decís, de los niños, sino también de discapacidad en este caso. La justicia en general, te lo pregunto como abogada y como mamá, ¿la justicia está escuchando en general a los niños? Porque si yo digo, la justicia escuchara a los niños, de verdad, y esos niños están siendo violentados por el padre, seguramente lo dirán, ¿no? O sea, lo van a manifestar, decir, mira, yo no quiero estar con papá porque pasa esto, no sé. Sí, no sé si se entiende lo que intento preguntar. Sí, pero lo importante es la interpretación que se haga y analizar cada caso en particular, cada prueba en particular y tener una perspectiva y no sesgar lo que ocurre en el juzgado de violencia es violencia y lo que ocurre en otros juzgados, otro fuero. Muchas veces tenemos que hacer una conexidad, pero confío en nuestra justicia, confío en la justicia que en nuestra justicia y sobre todo también en nuestra legislación y agradezco a muchas personas que ante estos casos lo que puedo hacer y lo que pudimos hacer es acercar propuestas para que nuestra provincia se pueda legislar sobre violencia vicaria. Disculpad, una pregunta que es casi personal, no tenés necesidad de contestarla. La familia de tu expareja, la familia, debe haber, imagino, una madre, una ex suegra, una familia. ¿Juegan en esto? ¿Opinan? ¿Tienen postura? ¿Intervienen? Quisiera no contestarte porque realmente es muy delicado el caso. Estamos en una instancia judicial. Para mí, como te digo, lo importante son los niños, velar por los niños y sobre todo su salud integral. Sí, sí, porque están empezando a vivir. Están empezando a vivir. Queremos vivir en paz. ¿Quieren vivir en paz? Sí. Los tres. Mercedes, gracias por animarte a venir. No, yo sé que te costó, se nota que te costó, pero está bueno que lo hables por vos y por tantísimas mujeres que te habrán estado viendo esta noche. Así que gracias. Gracias a vos. Bien.